lo primero que tenemos del 18 al 20 es una despedida, ¿vale? Así se fue Moisés y volviendo a su suegro, Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Moisés es un tipo que parece ser discreto. No le dice a su suegro: me voy a libertar a Israel. No, voy a ver si están mis hermanos vivos, ¿no? Y Jetro, de alguna manera u de otra, le bendice. Dice: y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces, a pesar de las dudas de Moisés, si os acordáis de la semana pasada, Moisés va a ser obediente a este mandato que el Señor le da, va a regresar a Egipto a ser este libertador, a ser este portavoz de parte de Dios. Y, como he dicho, Moisés no se lo cuenta todo a su suegro, le dice parte de la verdad, no toda la verdad, y prepara a su mujer, a su asno, a sus hijos, a su vara, y va a retornar a esa tierra de donde él había salido como, entre comillas, fugitivo. ¿Os acordáis cómo Moisés mató a un egipcio y se fue a Madián y pasa suficiente tiempo en Madián para casarse y para tener hijos? Y va a regresar, no tiene ni idea de que va a ser literalmente parte de la historia. Este evento, el Éxodo, acabaría siendo, como todos conocemos, un evento del cual seguimos hablando, que sigue siendo el testimonio del poder de Dios sobre todo hombre, ¿no? Y el Señor le da un mandato, le da un mensaje para Faraón, que es lo que vemos del 21 al 23. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón. Recordad eso. Eso es uno de los lemas importantes en el Éxodo: el endurecimiento del corazón de Faraón. ¿Quién le endurece? Dios le endurece. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, aquí está el mensaje: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vaya mensajito, vaya recado. Vengo a matar a tu hijo. El orden de los acontecimientos, lo vemos en el 21. Moisés haría grandes maravillas y uno se imaginaría, bueno, cuando Moisés haga estos milagros, obviamente Faraón se arrepentirá. Pero el corazón del hombre es más duro de lo que nos imaginamos. La gente no se convierte por falta de evidencia. La gente no se convierte porque no sepa que hay un Dios. La conversión no sucede, no puede suceder, a menos que Dios haga un milagro en nuestros corazones. Y lo sabemos como convertidos. Antes de que Cristo nos salvase, nuestros corazones eran como piedra. Y cuando el Espíritu Santo obró en nuestros corazones, por su misericordia, nuestros corazones fueron derretidos. ¿Realmente Faraón se endureció o le endureció el Señor? ¿Tuvo Faraón una verdadera oportunidad de arrepentirse? Bueno, esto se lo dejamos al pastor Alberto para la semana que viene. Pero déjame decir que el misterio de la voluntad de Dios y de la responsabilidad del hombre, aunque no lo vamos a resolver hoy, es algo que a generaciones de creyentes ha dejado perplejo. Hay gente que le molesta ver a Dios endurecer el corazón de Faraón y a la vez juzgarle. Pero creo que vamos a ver en Éxodo que la responsabilidad del hombre y la voluntad de Dios trabajan juntas. Es decir, a la vez que Faraón rechaza escuchar a Dios, Dios mismo endurece aún más el corazón de Faraón. Os voy a leer una frase de Cesáreo de Arles, del siglo V o VI. Tan a menudo como el agua es expuesta a un frío excesivo, si el calor del sol viene sobre el hielo, se derrite. Cuando el mismo sol se aparta, se vuelve a endurecer. De una forma similar, el amor de muchos hombres se congela por el frío excesivo de su pecado y se vuelven tan duros como el hielo.
Sin embargo, cuando el calor de la misericordia divina viene sobre ellos, son derretidos. El pecado es el frío que congela el agua y la misericordia de Dios es el calor que la derrite. Cuando Dios es rechazado, el pecado tiene su efecto. Philip Ryken le llama a esto la paradoja de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Lo que no es un puzzle para averiguar, sino una verdad, un misterio que debe llevarnos a la adoración. ¿Cómo es esto? De que Dios nos endurece, pero a la vez nos endurecemos. ¿Cómo es esto? No te lo puedo explicar, pero es una realidad que existe. Piensa en tu propia conversión. ¿Qué sucedió para que tú de repente buscases a Dios? Lo que sucedió es la obra del Espíritu Santo en tu vida, su misericordia, ese sol que te derrite. Pero cuando la gente rechaza a Dios y se aparta del sol, de la misericordia de Dios que puede derretir sus corazones, contra más se apartan de Él, contra más le rechazan, más se endurecen. Curioso cómo funciona esto. De nuevo, un puzzle que a lo mejor no podemos averiguar hoy, pero desde luego que nos lleva a adorar a Dios y darle gracias, porque nosotros somos como Faraón. El endurecimiento no es un problema de faraones y de reyes. El endurecimiento es un problema del ser humano. Y si Dios en su misericordia no hubiese tocado tu vida y tu corazón, seguirías siendo un enemigo de Dios. Entonces, como dice, creo que C.S. Lewis, solo hay dos tipos de personas. Aquellos que dicen que se haga tu voluntad, o aquellos a quienes Dios les dice, entonces que se haga tu voluntad. Nos veremos en el día final. Faraón es endurecido por Dios, pero Faraón también rechazó a Dios. Este misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si tu corazón escucha y desea a Dios, dale las gracias, porque el hombre natural no desea las cosas de Dios. Eso lo llamamos la conversión, el momento en el que pasamos de muertos a vivos. En el momento que pasamos de no querer nada con Dios a no poder vivir sin Dios. Eso es un milagro. La gracia del Señor. Ahora el mensaje continúa para Faraón. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Vemos el amor paternal de Dios. También un tema importante de Éxodo. Dios ve a Israel como a su hijo. Esto es muy importante. Esto nos alienta porque realmente también nos ve el Señor así a nosotros. Vemos no solamente el amor paternal de Dios, sino que vemos su justicia también. Dios no podía simplemente dejar que las incalculables injusticias que había sufrido su pueblo por 400 años fuesen en balde. Faraón tendría que ser juzgado, y sería juzgado por donde más le dolería. Pensar en todos esos bebés asesinados, esos bebés hebreos por 400, no sé cuánto tiempo estuvo esa ley vigente, pero muchos bebés de los hebreos que eran matados al nacer. Pensar en esos años de esclavitud injusta. ¿Cómo no iba Dios a juzgar a Egipto? Dios es bueno, pero como hemos cantado, Dios es santo, santo, santo. Y Faraón tendría que enfrentarse a este Dios y a su justicia. El Señor dio muchas oportunidades a Faraón, hizo muchas señales, pero como veremos, contra más veía, más se endurecía. Y su frío corazón fue el culpable de la muerte de su primogénito. El juicio de Dios vendría sobre Faraón. Bueno, hasta ahí la parte fácil del sermón. Ahora, versículo 24 al 26. Y esto lo va a predicar, voy a dar paso a Alberto para que venga y predique esta sección. ¿No? Vale. Seguimos leyendo, 24 al 26. Y aconteció, prestad atención a esta historia, porque esta historia es una de las historias más difíciles de entender en toda la Escritura. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés, creo yo, por lo menos. Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir.
Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No iba Moisés a Egipto a liberar a Israel? Y se le sale Jehová al encuentro y le quiere matar. ¿Pero qué está pasando aquí? Os voy a intentar explicar lo que está pasando, ¿vale? Realmente, creo que la familia de Moisés en general es importante en esta sección. Lo vemos, creo que en el versículo 21, en esta sección. Y vemos otra aparición de Dios, esta segunda, ¿os acordáis? En el capítulo pasado, la zarza ardiente quiere matar a Moisés, esa es mi interpretación, o a uno de sus hijos, tal vez. Sefora, la esposa de Moisés, que es muy valiente. Imaginaros, cortando el prepucio de su hijo, o no lo imaginéis mejor. Y se lo echa a los pies del Señor, yo creo que, o del Señor o de Moisés, pero ella, no sé cómo, sabe que hay un problema en la casa del libertador. Moisés va a ir en nombre del Dios de los hebreos a liberar a los hebreos de los incircuncisos. Pero Moisés todavía no ha circuncidado a sus propios hijos. La circuncisión puede parecer algo extraño y raro, pero era algo muy importante para la comunidad hebrea. Era la señal del pacto. La comunidad del pacto era conocida por ciertas cosas, y entre ellas la circuncisión de sus hijos. ¿Cómo iba a ir Moisés en nombre de Jehová, a libertar a Israel sin primero convertir a su propia familia? Sefora corta el prepucio de su hijo. Ella sabe, de alguna manera sabe, que esto era lo que iba a apaciguar a Dios. Esto era la marca abrahámica, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esta era la señal del pacto con Dios. Pero de nuevo tenemos este problema. Moisés, libertador de Israel, pero no ha evangelizado, entre comillas, a su propia casa. Es como si Dios está diciendo, Moisés, no uso a cualquiera de cualquier manera. Uso a mi pueblo. No todo vale. Aquí todavía falta algo. El símbolo que distinguía a un israelita de uno que no lo era. Esta marca del pacto, de la comunidad del pacto. Aquí hay una experiencia, parece ser, algunos piensan que pascual, o sea, que como que la familia de Moisés pasa por una pequeña Pascua, ¿vale? Es decir, que la misma familia de Moisés está conociendo a este Dios y a su poder antes de ir a proclamar su nombre. Si no habría sangre, parece ser que habría juicio. Por la sangre de la circuncisión del Hijo, la ira de Dios fue aplacada. Parece ser, de nuevo, que la familia de Moisés y sobre todo Moisés están conociendo de nuevo realmente quién es este Dios y cómo es este Dios. Si Moisés iba a servir al Dios de Abraham, tenía un compromiso de pacto que cumplir. Esta historia nos recuerda que Dios es santo, que Dios es justo y que no le podemos seguir ni servir de cualquier manera. No podemos seguir a Cristo, servir a Cristo, a intentar agradar a Dios de la forma que a nosotros más nos place. Esta experiencia, además, tuvo que ser muy difícil para Moisés y para su familia. Yo creo que les marcaría, imagínate el pobre hijo. Creo que esta experiencia era necesaria antes de poder servir a Dios en Egipto. Lo vemos, además, este tipo de experiencias las vemos a lo largo del Antiguo Testamento con familiares de Moisés. Lo vemos con Abraham, cuando él se quedó dormido, tuvo ese trance. Lo vemos con Jacob, cuando tuvo esos encuentros. ¿Os acordáis cuando se peleó con el ángel y quedó marcado? Y yo creo que la familia de Moisés, ¿vale? De nuevo, mi interpretación, está conociendo a Dios. Y sobre todo Moisés está conociendo quién es Dios. Está siendo preparado para el servicio. Moisés, primeramente, tenía que ordenar su casa también. Y luego podía ir a enfrentarse al faraón. No podemos dar a conocer a Dios si no le conocemos nosotros.
Y además, el quebrantamiento es necesario para el servicio. Sin duda que Moisés y su familia eran otra familia después de esta experiencia, sin duda. Entonces, aquí vemos muchas aplicaciones, pero creo que la principal es que Dios es santo y justo y requiere ciertas cosas. Y además vemos que para darle a conocer necesitamos conocerle, y muchas veces no le conocemos, sino es por experiencias difíciles, serias, severas, que nos preparan, que nos quebrantan para poder ser útiles para el Señor. Vemos estos versículos difíciles. Séfora circuncida a su hijo, y fijaros en el versículo 26. Así le dejó luego ir. ¿Qué quiere decir esto? Dios no mató a Moisés. La misericordia del Señor, por supuesto. Porque ¿qué se merecían Moisés y su familia? Juicio. Pero Dios les dio misericordia. Recordad que tú y yo hemos recibido misericordia por el sacrificio de Jesucristo. Igual que Moisés fue perdonado por el sacrificio de su Hijo, de igual manera nosotros hemos salido libres, hemos hallado misericordia, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y por último vemos del 27 al 31 ya el retorno de Moisés, el retorno de la esperanza. Y dice el versículo 27, Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Fijaros en las primeras 4 palabras del 31. Y el pueblo creyó. ¿Os acordáis de la semana pasada? Moisés recibe las instrucciones del Señor y Moisés, en vez de decir, ok, Señor, creo en ti, tenía un montón de dudas. ¿Yo? ¿Y tú? ¿Y no puedo? ¿Y no sé hablar? ¿Y no me creerán? El pueblo creyó. Nuestras dudas no pueden ser más potentes, más influyentes que las verdades del Señor. No puede ser. Tú a lo mejor estás dudando, ¿vale? Y siento volver al sermón de la semana pasada. Tú puedes dudar de muchas cosas, pero que cuando las dudas vengan, que la palabra del Señor sea más influyente en tu ser que tus propias dudas, que tus propias palabras. El pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después de tanto tiempo en esclavitud había esperanza. El Señor avisa a Aarón que va a regresar Moisés. Tiene ese reencuentro bello en que se besan. Yo y Alberto nunca nos besamos, pero bueno, parece ser que ahí sí se besaban los hermanos. Y Moisés le cuenta a Aarón lo que Jehová le había dicho y le cuenta sobre estas señales que el Señor había hecho. Y de ahí van y se lo comunican a los ancianos y el pueblo cree. El pueblo cree. Efectivamente, Dios no se había olvidado de su Hijo. Él había visto y estaba visitando a Israel. Y por supuesto, esto lleva al pueblo a adorar. Y lo que viene ahora, del capítulo 5 en adelante, es la salvación de Israel. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con un grupo de personas en el año 2021 en Sevilla? Primeramente, Iglesia, os diría, los versículos que leyó Luismi y los versículos que leyó Ángel eran estratégicos. Cuidado con el endurecimiento. Como he dicho antes, el endurecimiento sí era un problema de Faraón, pero no es solamente un problema para faraones. Hay personas que pasan años en una iglesia evangélica escuchando el Evangelio y resisten a Dios una y otra y otra y otra vez. Y os digo
que hay un punto de no retorno. Lo vemos en Faraón, lo vemos en Hebreos capítulo 13. Cuidado con el endurecimiento. Sobre todo si no estás en Cristo, cuidado con el endurecimiento, porque lo que viene después es juicio y condenación. No le des cabida al endurecimiento. Si Dios es misericordioso, por supuesto que lo es, pero el hombre también es responsable. Llegó un momento en el cual no había vuelta atrás para Faraón. Daban igual las señales, los prodigios, los avisos. Faraón no quería humillarse y por eso fue juzgado. En Faraón vemos que sí, Dios es misericordioso, pero el rechazarle lleva a juicio. Dios es fuego consumidor. Creyente, contra más nos alejamos de Dios, más se endurecen nuestros corazones. ¿Y sabes cuál es el gran engaño del pecado? El pecado te aleja de Dios y te dice, no puedes buscar a Dios, no puedes orar a Dios, no eres digno. Y el endurecimiento no sucede de la noche a la mañana, sucede poco a poco. Nadie se enfría de la noche a la mañana, nadie se amarga de la noche a la mañana, nadie se convierte en un adúltero o en un mentiroso compulsivo de la noche a la mañana, nadie se convierte en faraón de la noche a la mañana, nadie abandona al Señor de repente. Nos alejamos poco a poco, nos enfriamos, nos endurecemos poco a poco y de repente estamos donde jamás pensábamos que podríamos estar. Aquí vemos un recordatorio nuevo, que solamente cerca del Señor se puede hallar misericordia. O el pecado o el Señor. O el pecado te lleva a la cruz o el pecado te aleja de la cruz. Y cuanto más te aleja de la cruz, más te endureces, y contra más te endureces, más juicio es la expectativa. Pero que el pecado, que el enfriamiento, estamos en una pandemia, llevamos mucho tiempo sin tener reuniones en hogares, estamos mucho tiempo sin reuniones en el campo, sin campamentos, sin fútbol, ¿Y sabes cuál es el peligro? Enfriarnos, endurecernos. Que Éxodo nos recuerde que necesitamos al Señor, que necesitamos su misericordia. Ese sol que derrite el agua, lo necesitaremos hasta el final, porque la tendencia de nuestros corazones es enfriarse y endurecerse. Faraón es un gran testimonio de esto, y no solamente es para los incrédulos. Lo segundo que nos dice el texto, creo yo, a nosotros, es que no podemos servir a Dios de cualquier manera. No podemos adorar a Dios de cualquier manera. Dios es santo. Dios es justo. Moisés tenía que circuncidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa era una expectativa del pacto. De igual manera nosotros, Iglesia, tenemos que recordar que Dios demanda santidad. Él demanda que se le siga de una forma determinada, particular. Tan severo es que Moisés o uno de sus hijos casi pierden la vida. Moisés y su familia tuvieron que entender esto antes de poder servir al Señor. Y muchas veces esto no lo aprendemos si no es por el quebrantamiento, por las experiencias difíciles. Esto no fue una experiencia... Yo no creo que Moisés dijo, ¡ay, qué bonito! Ayer vino el Señor por la noche a nuestra posada y circuncidamos a Gerson de repente así. No creo. Moisés diría, madre mía, por lo que acabamos de pasar, y menos mal que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y Moisés no dice, mejor no vayamos a Egipto, no. Moisés dice, tenemos que ir a Egipto, familia, porque este Dios es el verdadero Dios. Necesitamos ser quebrantados. Necesitamos recordar que Dios es santo. Necesitamos recordar que sí, que Dios es amor y es nuestro Padre y nos ha salvado en Cristo, sí, pero Dios también es justo y es santo y somos suyos. Y no podemos hacer las cosas como nos da la gana. Os lo enseño en los Salmos, estoy terminando, Salmos capítulo 2. Me encanta cómo Salmos capítulo 2 nos explica esta tensión. Dios es como, Dios, por supuesto, que ha de ser temido, pero a la vez Dios es nuestro gozo. ¿No es así? Mira cómo lo dice el salmista en Salmos 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Cómo que me alegre con temblor? Honrad al Hijo
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esa es la tensión. Dios, eres lo mejor que me ha pasado, pero Dios, eres Dios, Señor Dios. Sí, servicio con temor, alegría también. Esa es la tensión en la que andamos. Como os voy a leer, estoy intentando ser más ilustrativo, os voy a leer una parte de una historia que todos conocemos, las Crónicas de Narnia. Y este relato es muy conocido, pero os lo voy a volver a recordar. Si os gustan las Crónicas de Narnia, no sé ni en qué libro está, porque yo solamente veo las películas, no leo los libros. Y es un intercambio entre la niña que se llama Lucy y, aunque suene muy raro, el señor y la señora Castor, ¿vale? Literalmente unos castores hablando, ¿vale? Y en esta historia hay un león. El león se llama Aslan y el león representa a Jesucristo. Y le pregunta la niña al señor y a la señora Castor, que conocen al león: ¿es Aslan seguro? O sea, ¿es Jesucristo seguro? Me siento un poco nerviosa de conocer a un león. Nerviosa estarás, cariño, dijo la señora Castor. Si alguien puede presentarse delante de Aslan sin que le tiemblen las rodillas, son o más valientes que los demás o necios. Entonces, ¿no es seguro?, dijo Lucy. ¿Seguro?, dijo el señor Castor. ¿No escuchas lo que te dice la señora Castor? ¿Quién dijo algo sobre seguro? Por supuesto que no es seguro, pero Él es bueno. Él es el Rey, te lo digo yo. Entonces sí, el Señor no es lo que nuestra imaginación quiere que sea. El Señor no es una especie de amuleto manejable, ¿no?, que me pongo en el llavero y, ok, voy a orar a mi Dios, venga, ya está. No, Dios es Dios, todopoderoso, creador, soberano, pero Él es bueno. Él es el Rey, te lo digo yo. Esta es nuestra realidad. Y esto no nos lleva a huir de Dios, nos lleva a servir al Señor con alegría. Porque deberíamos estar en el infierno, pero Él nos ha dado misericordia. Y por último, os diría que podemos, como hijos de Dios, hijos del nuevo pacto en la sangre de Cristo, podemos contar con el cuidado del Señor. ¿Por qué? Por Cristo. Igual que Moisés fue liberado por el sacrificio de su Hijo, igual nosotros, por el sacrificio de Cristo, hemos hallado misericordia. Segundo, porque somos sus hijos. Y como hemos visto, Dios tiene un amor paternal. Dios es bueno, ama a sus hijos. No todos son hijos de Dios, pero los que hemos creído, según Juan 1:12, somos sus hijos. Él nos ama, nos cuida, se deleita en nosotros. Y por último, podemos estar seguros de que Él nos cuidará porque Él está. Él nos ve y Él nos escucha. Versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En un mundo lleno de incógnitas y dificultades, el amor de Dios hacia nosotros, en nosotros y por nosotros, lo cambia todo. No sé cómo te ha hablado el Señor, espero que te haya hablado el Señor. Tal vez estás aquí duro, más duro que una piedra, frío. Mira, contra más te alejas de Dios, más difícil es ser derretido. Deja ese pecado, deja ese rumbo, vuelve a tu Señor si ya has creído. Y si nunca has creído, arrepiéntete y hallarás misericordia. Cree en Jesús, el que murió por tus pecados, y solamente creyendo Dios te perdonará de todo y podrás ser salvado, ser hijo de Dios. Iglesia, sirvamos al Señor con temor, pero con alegría. Y démosle gracia porque Él nos cuida, Él nos ve. Es un buen Padre. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, obra en los corazones, por favor. Transfórmanos a través de tu palabra. Te lo ruego, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar Fue tu